Bezrat Hashem, hoy vamos a estudiar un poco de la Perashá. Estamos en Perashat Miketz y esta vez vamos a estudiar la Perashá según el Midrash. ¿Sí? Generalmente estudiamos según el Pshat, según el sentido literal de los Psukim. Esta vez vamos a estudiar según el Midrash. Y quiero analizar con ustedes un Midrash famoso. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual Yosef pasó 12 años en prisión? Jajamim dicen que Yosef debía haber pasado en prisión simplemente 10 años. Bueno, ¿qué simplemente? Bastante tiempo, pero no 12 años. No, estos 2 años extra fueron un castigo para Yosef. ¿Cuál es la razón? El final de la Perashá anterior, Perashat Vayeshev, fue que la Torá nos contó acerca de Yosef en la cárcel y de el ministro de las bebidas del faraón y el ministro de los panes. Cada quien de estos tuvo un sueño. Yosef interpretó los sueños de cada quien. Y Yosef interpretó para bien el sueño del Sara Mashkim, del ministro de las bebidas. Le dijo que en 3 días iba a regresar a su puesto sirviendo al faraón. Y le pide que por favor, así como Yosef le hizo un favor a él, así que él también le haga un favor. Y que él lo recuerde delante del faraón para de esa forma él poder salir de prisión. Y al final terminó diciéndonos la Perashá, el último pasuk de Perashat Vayeshev, Velot zachar Sara Mashkim et Yosef aishkaheu. Y no recordó el ministro de las bebidas a Yosef y lo olvidó. Esto es algo raro. Si nos ponemos a pensar detenidamente, es raro que una persona que este Sara Mashkim, que este ministro de las bebidas, se haya olvidado tan fácil de Yosef. O sea, imagínense, ¿no? Tienen un sueño raro, viene alguien, les interpreta el sueño y el sueño se cumple. ¿Ustedes se van a olvidar de esta persona? Medio difícil, ¿cierto? Porque es algo extraordinario. ¿Cómo puede ser que el ministro de las bebidas sí se olvidó de Yosef? Entonces, por eso Jajamim dicen que acá hay una intervención del cielo de que esta persona se olvide de Yosef. No es natural que se haya olvidado de Yosef, sino que acá Hashem está manejando todo. ¿Cuál es la razón? Dice Rashi, Mi pene shetala vo Yosef le zochro uzkak liot asur shte shanim. Al ser que Yosef confió en el egipcio para que lo mencionara delante del faraón, mereció 2 años extra en prisión. O sea que, ¿qué? O sea que Yosef acá confió más en el ministro de egipcio, el ministro de las bebidas, más que en Akadosh Baruj Hu. Y por eso él mereció 2 años extra en prisión. Ok. Todo, acá hay varias cosas que analizar. Primero, ¿de dónde sabemos que Yosef solo tenía que estar 10 años preso? Tal vez no, tal vez él debería haber estado 12 años preso. ¿De dónde aprende Jajamim que Yosef tenía que haber estado solamente 10 años en prisión? Ok. Entonces, vi sobre esto 2 explicaciones. Una explicación la trae el Siftei Jajamim. Siftei Jajamim es un libro que explica las explicaciones de Rashi. Sí, es un comentario sobre el comentario de Rashi. Entonces, el Siftei Jajamim dice que Yosef debía haber estado preso 10 años. ¿Por qué? Porque esto es un castigo por haber hablado mal de sus 10 hermanos. Si él traía malos reportes a su papá sobre sus 10 hermanos, entonces Yosef tenía que haber estado preso 1 año por cada hermano, o sea 10 años. Así dice el Siftei Jajamim en nombre del Midrash Shemot Rabbah. Otra explicación, que no me acuerdo en nombre de quién la vi, pero dice lo siguiente. Fíjense que el inicio de nuestra Perashá dice Vayhi miketz shenatayim yamim, y fue al final de 2 años completos y el faraón tuvo un sueño, etc. Y llamaron a Yosef y demás. Acá aparece la palabra miketz, ¿sí? Y fue al final de 2 años, miketz. La palabra miketz ya apareció en la Torá antes, en el libro también de Bereshit, capítulo 16, pasuk 3. Ahí dice la Torá: y tomó Sara, la mujer de Abraham, a Agar la egipcia, miketz esr shanim, al final de 10 años para dársela a Abraham. Entonces ahí también está la palabra miketz, y ahí se mencionan 10 años. Entonces de ahí aprenden Jajamim
que así como ahí se están hablando de 10 años, así también acá con Yosef, Yosef tenía que haber estado preso 10 años. Entonces como que por la palabra miketz que hay en común entre ese lugar en la Torah y acá, entonces así Jajamim aprendieron el tema de los 10 años. Todo. De todas formas, otra cosa que hay que entender es por qué Yosef merece estar 2 años extra en la prisión. Es medio difícil, ¿sí? Yosef prácticamente está haciendo acá su esfuerzo. ¿Por qué se juzga tan duro a Yosef? Sí, generalmente una persona que dice que tiene emuná, ¿qué significa tener emuná? No significa estar de brazos cruzados esperando que Dios me resuelva toda la vida, ¿cierto? Entonces, prácticamente es lo que hizo Yosef, no quedarse de brazos cruzados. Él ve una oportunidad de salvarse y él intenta salvarse. Entonces, ¿cuál es todo el problema? Ok. Entonces, ¿de dónde vemos que Yosef tenía acá un problema de emuná en Hashem? De que llegó un momento en que su emuná al parecer sí se debilitó. En la forma en que Yosef le pidió todo al ministro de las bebidas. La forma en que le habla demuestra que Yosef ya estaba desesperado prácticamente, ya se le estaba yendo la esperanza. ¿Cómo le habla Yosef a este egipcio? Beasita na imadi hesed, y haz por favor conmigo una bondad. Kigunov gunavti meretza ibrim, porque fui robado de clase de los hebreos. Vegan polo así temeuma, y tampoco acá hice nada. Quizá motivador, porque me pusieron aún así en un pozo. Como que le habla como medio rogando, ¿sí? Entonces acá vemos que ya Yosef ya está desesperado, ya perdió un poco la esperanza. Ok, pero ¿por qué 2 años? ¿Por qué tanto tiempo? Hay quien explica porque dijo 2 palabras, mencionó 2 veces la palabra recordar, ¿sí? Le dice, Im zehartani, si me recordás, y tal como yo, y si me recordás el favor que te hice y me haces un favor, beizkartani, y me recordás delante del faraón. Hay quien dice, mencionaste 2 veces la palabra recordar, te va a olvidar 2 años. Pero por 2 palabras, 2 años, está difícil entender esto. Viene el Maharal en su libro Gur Aryeh, que es una explicación a Rashi, ¿sí? Y dice lo siguiente, no es por 2 palabras, no es por 2 palabras que Yosef mereció 2 años, 1 año por cada palabra. No. Dice el Maharal lo siguiente, Benirel Omar, כמו הזמן שהיה מקווה לו ומצפה לו שיזכור אותו, כך נגזר עליו שיהיה אסור. Dice el Maharal lo siguiente, paralelamente al tiempo que Yosef pasó confiando en que lo iba a salvar aquel egipcio, esa misma cantidad de tiempo Dios le decretó a él estar preso. ¿Qué significa? Dice el Maharal, Behu lo haya metzapelo rak ad shana, כיוון שלא זכרו עד שנה, שוב אין זכרו דוודאי כבר נשכח ממנו. Dice el Maharal lo siguiente, Yosef no es que confió, no es que se apoyó en el egipcio nada más en este ratito que vimos acá en la Perashá. No. Yosef durante todo 1 año pasó pensando en que tal vez el ministro del faraón va a hablar con el faraón y me van a sacar de acá. Todo ese primer año Yosef pasó confiando en ese egipcio. ¿De dónde sabemos? Él trae una Gemara de Masejet Brajot que dice que Arroet Javerol Leachar Yud Bet Jodesh Mevarech Baruch Mechayam Etim. Sí, dice la Gemara en Brajot, el que ve a un amigo luego de 1 año, bendice Baruch Mechayam Etim, bendito el que revive a los muertos. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque después de 12 meses la persona se olvida del amigo. Si pasaron 12 meses sin ver a un amigo, la persona como que se olvida, como cuando una persona Hasbe Shalom fallece, después de 1 año ya la gente sigue con su vida. Entonces, el tiempo que toma olvidar a una persona es 1 año. Por eso Yosef pasó 1 año completo confiando en que este egipcio no se había olvidado de él y que tal vez iba a interceder por él ante el faraón. Pero cuando pasó todo ese año y Yosef vio que nada, que no lo salvan, entonces ahí Yosef ya dejó de confiar en ese egipcio. ¿Pero qué pasó? Todo ese año Dios no lo salvó. ¿Por qué? Porque pasó todo ese año confiando en el egipcio.
Mas sin embargo, Yosef mereció, debido a haber confiado un año completo en aquel egipcio, Yosef mereció pasar otro año en prisión. Entonces, por eso Yosef pasó 2 años en prisión. El primer año pasó en prisión, el primer año extra pasó en prisión por haber confiado en el egipcio. Entonces Dios dice, ¿no estás confiando en mí? No te salvo yo. Y el segundo año pasó preso porque Hashem lo castigó por haber confiado un año en este egipcio. Así dice el Maharal, me pareció una explicación excelente. Ya para terminar, el Or HaHaim HaKadosh trae una insinuación al principio de la Perashá sobre el tema que estamos hablando. El Or HaHaim HaKadosh dice lo siguiente al inicio de la Perashá. Perashat Miketz, al inicio, mamash al inicio, dice el Or HaHaim HaKadosh lo siguiente. Ok. Él dice así, dice el Or HaHaim HaKadosh, encontramos en la Torá que la Torá le llama Ketz al Yetzer Hara. El Yetzer Hara también se llama Ketz. Él trae un pasuk ahí en el, ¿dónde está? Capítulo 6, pasuk 13. Capítulo 6, pasuk 13. Está en Perashat Noach, creo. Capítulo 6, pasuk 13. Sí, Perashat Noach. Ahí dice la Torá, Ketz kol basar ba lefanai. El final de toda carne llegó a mí. Sí, según el pshat, según el sentido literal, está hablando de que el final de toda carne, o sea, llegó el momento de exterminarlos porque están portándose mal, etc. Pero según el drash, Ketz ahí se refiere al Yetzer Hara. ¿Sí? Entonces, dice el Or HaHaim HaKadosh lo siguiente. La palabra, la letra mem en hebreo puede significar a veces como por causa de. Entonces, acá al inicio de la Perashá, ¿cómo comienza la Perashá? Vayhi miketz shenatayim yamim. Entendimos, según el sentido literal es, y fue al final de 2 años. Eso es el pshat. El drash es lo siguiente. Vayhi miketz, y fue miketz por causa de ketz, por causa del Yetzer Hara, 2 años completos. O sea, por causa del Yetzer Hara que convenció a Yosef de confiar más en el egipcio que en Hashem, al final le pasó 2 años completos en prisión extra, aparte de los 10 años que es lo que se merecía. Así trae el Or HaHaim HaKadosh un remes, ¿sí? Una insinuación. Como dije, no es el pshat del pasuk, no es el sentido literal, pero es una interpretación interesante. Top, hasta acá llegamos por hoy. Bezrat Hashem, que espero que les haya gustado y nada, que pasen un excelente día, excelente tarde, depende de a qué hora vieron el video.